su Biblia, abra su Biblia en Lucas capítulo 9. Hemos estado estudiando el Evangelio según Lucas, según lo que el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir. Ya tiene su Biblia ahí en Lucas 9. Y vamos a estar viendo los versículos del 37 hasta el 50. Y estamos hablando de 3 episodios o 3 momentos, aunque realmente son 4 veces las que el Señor Jesús habla o enseña o trae una enseñanza. Pero la alabanza de esta mañana estuvo dirigida hacia la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Le cantamos a la grandeza de nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es nuestro Dios. Y bueno, hablamos de un Dios incomparable, de un Dios increíble, ¿verdad? Es maravilloso. Increíble no es que no se pueda creer. Lo que pasa es que lo que Él hace, hermanos, solamente a través de la fe puede ser creído, ¿verdad? Porque es tan grande y tan maravilloso nuestro Dios. Bueno, en esta mañana, el mensaje de esta mañana se titula La grandeza de Dios y la necesidad humana, basado en Lucas 9, del 37. El propósito de este mensaje es que usted se quede con este pensamiento. La grandeza de Dios cubre todas nuestras debilidades humanas. La grandeza de Dios cubre todas nuestras necesidades humanas. Nosotros como seres humanos tenemos necesidad de Dios, ¿sí? Una gran necesidad de Dios. Pero cuando hemos encontrado a Jesucristo, hermanos, uno de los errores grandes que se comete dentro del pueblo cristiano es pensar que los que nos hemos convertido en siervos de Dios podemos ser las personas que suplen las necesidades de la gente. Y ese es un grande error. Es un grave error. Un pastor, un predicador, un misionero, un maestro, un discipulador nunca puede suplir las necesidades y las debilidades que tiene la gente. La función de todo siervo de Dios es siempre llevar a la persona a Cristo Jesús. Siempre. Cuando uno llega con una persona que no ha conocido a Jesucristo, lo primero que uno le hace es llevar su vista a Cristo, llevar su fe a Cristo Jesús. No puede creer lo que yo digo, tiene que creer lo que Dios dice. Eso es importante. Por eso, qué importante cuando tú te acercas con una persona y le compartes el Evangelio, que tú le leas la Biblia, que tú le recites los versículos de la palabra de Dios, o abras tu Biblia si la traes, y que la persona pueda ver lo que Dios ha dicho, para que la persona ponga su fe y su confianza en Dios y su palabra, ¿verdad? No en lo que yo digo. Nadie puede ni debe basar su fe en lo que un pastor dice o lo que un predicador dice, sino siempre en lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, en este pasaje, hermanos, tenemos mostrado la grandeza de Dios, cómo cubre todas nuestras debilidades humanas. Es un momento en el que el Señor Jesús está yendo de un lugar a otro y está con sus discípulos y con sus apóstoles. Y en todo ese tiempo, el Señor está trabajando con varios tipos de personas. En esta porción vamos a ver a Jesús, obviamente. Vamos a ver a los discípulos de Jesús. Vamos a ver a las multitudes que reciben, ¿verdad? Pero también vamos a ver a otro grupo de personas que tratan de ministrar o que están ministrando, ¿sí? Y el Señor Jesús siempre tiene una enseñanza hacia sus discípulos. La enseñanza que está ahorita en esta porción está más dirigida hacia los discípulos. Por lo tanto, yo quiero invitarte a ti. Si tú ya has creído en Jesucristo, tú debes convertirte en un discípulo de Jesucristo. Alguien que está aprendiendo de Cristo Jesús siempre. ¿Para qué? Para servirle. Pero servirle a Dios necesitas la enseñanza de Dios. Necesitas la guía y la instrucción de Dios. Nadie, hermanos, nadie por años que tenga en la vida cristiana, ni por años de estudio
de la palabra de Dios puede ser dependiente de Dios, independiente de Dios. Nadie puede ser independiente de Dios. Aún, hermanos, yo conozco algunos siervos de Dios que tienen de carrera ministerial 50 años o más, o 60 años inclusive. Conozco algunos de 60 años de carrera ministerial, hermanos, y son hombres dependientes de Dios. Ellos nunca llegan a pensar que por toda su trayectoria, su experiencia, su conocimiento adquirido, ellos pueden soltarse de la mano de Dios y dejar que ahora pueden andar con el vuelo de la experiencia, con la fuerza del conocimiento. No, nunca. Siempre, hermanos, es obra del Espíritu Santo el trabajo que hacemos. Así que, hermano, sea que tú muevas una silla en el templo, o sea que tú des una enseñanza o pastorees una iglesia, ¿sí? O salgas a llevar la palabra a otros lugares, sea lo que sea, tu dependencia del Espíritu Santo nunca se debe perder. Nunca. Siempre debes estar tomado de la mano de Dios. Muy bien. Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 9, los versículos del 37 al 43 primero. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Lean conmigo el versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. Toda persona que sirve a Dios, al servir a Dios, hermanos, debe llevar a la gente a admirar la grandeza de Dios. Nadie tiene derecho, ni por ser siervo de Dios, a llevarse un poquito de la gloria que le pertenece al Señor. Nadie tiene derecho a robar a Dios la gloria que solamente le pertenece a Dios. Vemos aquí, hermanos, en primer lugar, la falta de fe al hacer la obra de Dios. Aquí, ¿cuál es el énfasis? ¿Qué está enseñando el Señor Jesucristo? Está enseñando acerca de la falta de fe. La falta de fe es un problema. Toda nuestra vida cristiana, hermanos, gira alrededor de la fe. Desde que llegamos a los pies de Cristo, es la fe. ¿Sí? Si usted no cree en Jesucristo, hermano, usted no va a ver nada. Usted ni siquiera va a ser salvo si no cree en Jesucristo. Si usted no pone su fe en Jesucristo, ¿sí?, usted no va a poder ser salvo. Porque la gracia que Dios derrama es por medio de la fe, dice Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, la fe a lo largo de toda la Biblia, hermanos, juega un papel bien importante a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Yo no puedo decir, bueno, ya tuve fe para ser salvo, entonces ya, ahora sí, alcancé lo que quería y ya con eso, ya no necesito más fe. No, la fe la va a necesitar siempre, porque la fe activa la gracia de Dios. La gracia de Dios, otra vez, y este es un punto que yo creo que vamos a estar enseñándolo siempre. La gracia de Dios, hermanos, es necesario para cubrir mis deficiencias. ¿Sí? Yo no puedo ser salvo por mí mismo. ¿Qué hace Dios? Derrama su gracia. ¿Cuándo derrama su gracia? Cuando pongo mi fe en Él. Bueno, yo no puedo servirle a Dios por mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo muchas deficiencias personales. Entonces, ¿qué necesito para servirle a Dios? La gracia. Que Dios derrame su gracia sobre mí. Pero si yo no reconozco mi necesidad y mi incapacidad, entonces yo no voy a voltear a ver a Dios. Porque voy a sentir que no lo necesito. Voy a pensar que yo puedo hacer el trabajo por mí mismo.
Pero hermanos, siempre es necesario la gracia de Dios. La semana pasada estaba leyendo dentro de la porción que nos tocaba leer. En el libro de los Hechos. Aquí está. En Hechos capítulo 26. Perdón. Vamos a Hechos capítulo 7 primero. Ahí está, en Hechos capítulo 7. La semana pasada estábamos leyendo esto, al principio de la semana, y ya terminamos después. Fue la antepasada. Estaba Esteban predicando, en el versículo 20. Y Esteban estaba hablando de un gran siervo de Dios que se llamaba Moisés. Hizo un recorrido por casi todo el Antiguo Testamento. Pero estaba hablando en este momento de Moisés. Y dice el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Noten, estamos hablando de Moisés antes de comenzar a servir a Dios. ¿En qué fue preparado Moisés? En toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabras y en obras. O sea, era un hombre fuerte, era un hombre poderoso. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino a Moisés. Note esto, este es un problema que tiene o que tenemos mucha gente, muchos cristianos tenemos este problema. Mire, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿A quién le vino al corazón? A Moisés, ¿sí? A Moisés le vino al corazón. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, fíjense, ¿quién pensaba? Moisés. Pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano ¿de quién? De Moisés. Y ese es un error. Todos los que queremos servir al Señor tenemos que entender que Dios no nos va a usar por nuestra propia mano. Siempre va a ser la mano de Dios la que debe actuar en nuestras vidas. El día que yo decida actuar por mi propia mano, aun y cuando lo proponga en mi corazón y yo me sienta bien contento porque yo tengo el deseo de querer hacer lo que Dios quiere que se haga, pues con todo y eso, hermano, ¿sí? Si tú lo haces con tu propia mano, no vas a tener resultados. Solamente vas a tener frustración en tu vida y te vas a dar cuenta que sin la gracia de Dios no puedes hacer absolutamente nada que impacte verdaderamente el reino de Dios. Puedes hacer algunas cosas, ¿sí? Pero no van a impactar el reino de Dios. El reino de Dios solamente es impactado con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Y al día siguiente, dice el versículo 26 de Hechos 7, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Sabes qué es lo único que vas a lograr cuando actúas con tu propia mano? Rechazo. Vas a tener rechazo. O sea, no te van a aceptar. No te van a querer. ¿Sí? No van a querer que tú les sirvas. No van a querer que tú seas el siervo que Dios utiliza porque estás tratando de hacer las cosas
por tus propias manos, por tu propio poder. Versículo 28. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Van a estar malinterpretando tus intenciones, ¿sí? Porque en efecto no son buenas. Por más que tú quieras hacer la voluntad de Dios, si la buena mano de Dios no está contigo, hermano, de nada sirve que tengas las intenciones de querer hacerlo. Al oír esta palabra, Moisés huyó. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto personas que en algún momento tuvieron la buena intención de querer hacer la obra de Dios, pero la quisieron hacer con sus propias manos? ¿A qué se toparon? Al rechazo, al poco fruto. ¿Y qué terminaron haciendo? Huyeron. ¿Sí? Pasados 40 años, ¿cuánto le costó a Moisés aprender esta lección? Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Esa es la actitud que Dios necesita de nosotros, ¿sí? Temblando y temeroso, ¿verdad? Él no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto. ¿Quién está hablando ahora? ¿Quién ha visto? Dios. Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído. ¿Quién ha oído? Dios, su gemido. Y he descendido. ¿Quién ha descendido? Dios. He descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Parece una contradicción, ¿verdad? Yo vi, yo escuché y yo descendí. Tú vas. ¿Quién va a actuar? Dios. Pero Moisés va a obedecer y Dios va a actuar. Esa es la gracia que se necesita, hermanos, para hacer la obra de Dios. Dios es el que nos llama. Dios es el que nos manda. Él es el que nos capacita. Él es el que nos envía. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer, creer a Dios, ir en el poder de Dios, con la mano de Dios, ¿verdad? Para que entonces la obra de Dios sea realizada como debe de hacerse. Nadie, no hay ser humano sobre la tierra que tenga la capacidad de impactar el reino de Dios por sus propias manos. Nadie. Necesitamos, hermanos, siempre la gracia de Dios. Entonces ya después Moisés fue, liberó, dice, sigue diciendo, ciertamente, el versículo 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado antes, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este mismo Moisés lo envió Dios como gobernante y libertador. ¿Por mano de quién? Del ángel de Jesús, que se le apareció en la zarza. ¿Quién? El ángel lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los egipcios de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, y luego ya sigue hablando todas las cosas que Dios hizo con Moisés. Ahora, los apóstoles andaban trabajando, y una persona viene y le trae a su hijo que estaba poseído. Y estaba poseído, y pues los discípulos no pudieron. Ahora, ¿Dios les había dado a ellos poder para hacerlo? Sí, se los había dado. A ellos, precisamente, a los apóstoles, ¿sí? A los 12, a ellos les había dado poder de hacer prodigios y milagros y señales para respaldar la transición del judaísmo al cristianismo, al comienzo de la iglesia, para fundar las bases
y las columnas de la iglesia, y porque ellos habrían de ser algunos de ellos escritores del Nuevo Testamento, a ellos, ¿verdad?, les dio esa autoridad, pero no lo pudieron hacer. Entonces ellos le preguntan, dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con gran violencia, pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Vamos a Mateo, capítulo 17, que es el pasaje paralelo a este. Mateo 17, del 14 al 21. Mateo 17. ¿Ya lo tiene? Dice así. Cuando llegaron al gentío, bueno, no lo voy a leer todo. Voy a leer desde el versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema en el servicio al Señor? La poca fe. A veces, hermanos, sí queremos hacer las cosas. A veces hay buena voluntad de parte de nosotros. A veces hay buena voluntad de parte de los hermanos, de las hermanas, de los jóvenes, ¿verdad? De las jovencitas. Pero el problema, hermanos, es la poca fe. La poca fe es la que nos hace no hacer las cosas conforme al poder de Dios, sino es la que quiere hacer las cosas por nuestra propia mano. ¿Por qué querría yo hacer las cosas por mi propia mano? Porque yo quiero confiar en lo que puedo ver. Puedo confiar en mi propia capacidad, porque la puedo ver, porque la puedo medir. Pero hermanos, la obra de Dios tiene uno que aprender a confiar en el Señor. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, cuando habla acerca de la fe, dice la palabra de Dios que aquellos se mantuvieron como viendo al invisible. Es decir, ellos estaban actuando simplemente por fe. Dice Pablo, nosotros no somos de los que actuamos por vista, sino por fe. No es lo que yo puedo ver, no es lo que yo puedo medir, no es que yo pueda ver o palpar la grandeza de alguien o el conocimiento de alguien, sino, hermanos, es que yo puedo ver que es Dios el que hace la obra. Tengo que aprender a entender esto. ¿Cómo sucede, hermanos, que va una persona muy sencilla, una persona muy simple, ¿verdad? Pero tiene toda la fe y la confianza en el Señor. Y Dios lo utiliza de una manera poderosa y de una manera increíble, hermanos. Y por otro lado podemos ver, hermanos, genios preparados y podemos ver un montón de capacidades, pero no podemos ver fruto. ¿Por qué? Por la fe. ¿Dónde está puesta la confianza? Yo creo que porque yo soy bueno. Yo me imagino a Moisés en los primeros 40 años, me imagino a Moisés diciéndole, Señor, qué sabio fuiste al escogerme, ¿verdad? Porque yo fui educado con lo mejor de los egipcios. Yo poderoso en palabra, poderoso en hechos. Señor, pues, ¿quién mejor que yo para hacer el trabajo? ¿Sí? Pero eso es confiar en uno mismo. Uno tiene que aprender a confiar en Dios. Y tenemos los dos extremos, hermanos. Tenemos la persona que confía en sí mismo
y Dios no le da fruto, pero tenemos el otro extremo. La persona que dice, Señor, ¿y con qué te voy a servir si yo no tengo absolutamente nada? Y tampoco hace la obra de Dios. ¿Por qué? Pues por la falta de fe. La fe es importante en el servicio al Señor. Así que, hermano, si Dios te está llamando a servirle, si Dios quiere que tú hagas algo, tienes que aprender a confiar en quién es Dios, no en quién eres tú, en quién es Dios. Tienes que aprender a confiar en Dios. ¿De qué es dueño Dios? Dios es dueño de todas las cosas, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿verdad? Nosotros podemos recibir de las riquezas de su gloria, de su gracia, de su misericordia. Dios es dueño de todas las cosas. Entonces, ¿en quién confío yo? En Dios, en su grandeza, en su misericordia, en su bondad, en su poder, en todo lo que Él tiene. En eso es en que confío yo. ¿Por qué estoy haciendo la obra de Dios aquí? Porque Dios es grande. Por eso, nada más porque Dios es grande. ¿Y por qué vas a hacer la obra que Dios te está llamando? Porque Dios es grande. Por eso, tu confianza debe estar siempre puesta en el Señor. Entonces Dios le dijo, miren, si tuvieran fe como un grano de mostaza, entonces ustedes le dirían a este monte, al Cerro de la Silla, quítate de ahí, Cerro de la Silla, y ponte acá en Nuevo Laredo, ¿verdad? Y pasaría. Dice Dios que pasaría. Ahora, no necesito que el Cerro de la Silla esté allá, ese es de nosotros, ¿verdad? Está acá. Bueno, ese es un problema. ¿Quieres servirle al Señor? El problema más grande al que te vas a topar es el problema de la fe. ¿Cómo lo solucionamos el problema de la fe? Relación con Dios. Relación con Dios. ¿Cómo vas a creer en alguien con quien ni siquiera conoces? Con quien ni siquiera pasas tiempo. ¿Cómo es que tú vas a ser influenciado por Él, por el poder del Espíritu? Es a través de una relación personal con Dios, diaria, hermanos, diaria. La Biblia, la palabra de Dios, dice la Biblia, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, entonces tú vas a creer en Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, ¿cuánto tiempo le dedicas a esa relación que tú tienes con Dios? ¿Cuánto tiempo? Fíjate, hermano, es lo más importante. Y es a lo que menos tiempo le dedicamos como cristianos. Es de donde emana todo. Todo mi servicio, todo mi ministerio, todo mi llamado, todo lo que Dios quiere que haga en la vida viene de esa relación con Dios. Pero no le dedico tiempo a mi relación con Dios. Y luego viene la prueba, ¿verdad? Y en medio de la prueba me preguntan, ¿crees en Dios? Yo digo que sí. Pero luego después, entonces, bueno, ¿crees en Dios? Sí. Pues haz a lo que Dios dice. Pues es que ahí está el problema. Que yo veo que hacer lo que yo pienso es mejor que hacer lo que Dios dice. Entonces no tienes fe. Pero es que si hago lo que Dios dice me voy a quedar sin trabajo. Entonces no tienes fe. Pero es que si hago lo que Dios dice, entonces voy a perder mi matrimonio. Entonces no tienes fe. Pero es que si hago lo que Dios dice, entonces voy a perder a mi familia. Pues entonces no tienes fe. O sea, haz lo que Dios dice. Cree en Dios, créele a Dios, cree en su palabra, haz conforme a su palabra. Ahora, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero también los apóstoles vivieron tiempos difíciles. No podemos decir que nuestros tiempos son más difíciles que los de ellos. Ellos tuvieron también sus complicaciones porque ellos tenían su entorno y su forma de hacer las cosas. Y siempre Dios los llamó a salir de ese estado de confort a un estado, pues, de desafío, a un estado de riesgo, a un estado de conflicto. Pero ellos creyeron en Dios e hicieron la voluntad de Dios. Y Dios hizo grandes cosas con ellos. ¿Eran grandes? Ellos, hermanos, eran grandes conocedores.
Eran impresionantes hombres. Hay un libro que está escrito, hay un libro que dice 12 hombres ordinarios haciendo una obra extraordinaria. Y está hablando de las características de los apóstoles. Eran 12 hombres que nadie estaría dispuesto a escogerlos. Si dijeran, vamos a escoger a los 12 que van a ser las columnas del cimiento del comienzo de la iglesia, entonces diríamos, pues vamos a tener entonces que escoger muy bien, ¿verdad? Vamos a tener que escoger hombres que tengan todas las credenciales posibles. Pues hermanos, oh decepción, no es así. No es así. Samuel, cuando quiso escoger el rey que iba a ser el que reemplazaba al gran rey Saúl, él dijo, pues tiene que ser alguien que la gente no lo extrañe, que no les voy a decir, ay, pues les voy a quitar a Saúl, pero les voy a poner a este. ¿Verdad? Eso es lo que Samuel no quería. Pero entonces Dios le dijo a Samuel, Samuel, no te equivoques, Samuel. Yo no veo lo que el hombre ve. Yo veo el corazón. Yo veo el corazón. Así es que no te equivoques. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos una buena relación con Dios, diaria, constante, una necesidad de Dios, un amor por Dios, y que nuestra fe crezca para que lo que Dios nos pide que hagamos, lo podamos hacer. En segundo lugar, hermanos, la falta de entendimiento de lo que es importante. La falta de entendimiento de lo que es importante. El Señor Jesús ya les venía a ellos mostrando que Él tenía que morir y que era necesario que ellos aprendieran a vivir por fe, que Jesús no iba a estar todo el tiempo en persona con ellos, que ellos tenían que aprender a confiar en alguien que no vieran, que era el Espíritu Santo, ¿verdad? Que no los iba a dejar solos, pero físicamente ya no lo iban a ver, ¿sí? Bueno, vemos aquí en el versículo 44 y 45, dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Yo no sé qué tan común sería esa frase, ¿verdad? Pero ahora diría, tápate un oído para que lo que entre no te salga, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, entra por uno y sale por el otro, ¿verdad? O sea, nada se quedó adentro. Él está diciendo, haced que estas palabras penetren bien en sus oídos, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Así que les está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que aprender a confiar en mí. Dice, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo resucitó, ellos no se acordaban de eso? ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesús murió, ellos se habían regresado a sus labores? Jesús no estaba presente, el Espíritu Santo no había venido sobre ellos todavía. Ellos habían sufrido la pérdida de su gran Señor, pero no había Espíritu Santo dentro de ellos. Se regresaron a sus labores. Y cuando iban de camino, el Señor Jesús resucita y se encuentra aquellos camino a Emaús, ¿verdad? Y ellos sintieron que ardía su corazón, pero todavía no supieron quién era el que estaba ahí, porque ellos no recordaban las cosas que Dios les había dicho. Ahora, hermanos, dentro de la Biblia es bueno conocer toda la palabra de Dios y es bueno conocer todo el consejo de Dios y predicar todo el consejo de Dios, todo eso es bueno. Pero si hay algo que tú tienes que entender, hermano, es que todos los días vas a vivir por medio de la fe. ¿Sí? Porque no vas a ver a Dios. Dios es espíritu. ¿Sí? No lo vas a ver con tus propios ojos.
vas a ver su poder, vas a ver sus obras. Pero tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha en el día oscuro. Esa es la palabra, es lo que Dios nos ha dejado. Tenemos que aprender a confiar en esto. El Señor les dijo, miren, tienen que quedarse bien esto en sus oídos. Tiene que quedarse bien grabado en ustedes. No se les debe de olvidar. Yo me voy a ir. Yo voy a caer en manos de hombres. Y voy a ser crucificado. Y voy a partir. Pero ustedes van a tener que creer en mí. Van a tener que confiar en mí. Y poner toda su fe y su confianza en el Señor. Hermanos, cuando hacemos la obra de Dios, nosotros quisiéramos tener alrededor nuestro siempre multitudes de personas. Siempre multitudes. Pero las multitudes, hermanos, nunca han sido parte del ejército de Dios. Lamentablemente para nosotros. ¿Se acuerdan a Gedeón? Gedeón, levántate. Vas a defender a tu pueblo. Tú lo vas a defender. Ve con la fuerza que yo te he dado. Con esa vas a empezar. Lo demás lo voy a hacer yo, Gedeón. Gedeón creyó. Y entonces le dice, vamos a pasar la primera prueba. Túmbale los ídolos a tu papá. ¿Verdad? Ese ídolo que está ahí, Baal, vas a derribarlo. Entonces va Gedeón, agarra unas yuntas de bueyes, lo enlaza, o no sé cómo le hizo, pero lo tumbó, lo quebró todo ahí. Entonces los varones de la ciudad andaban buscando a Gedeón. ¿Por qué? Porque había derribado a ese Dios. Y fueron a la casa del papá de Gedeón. Tocaron la puerta. Oiga, si se encuentra Gedeón, lo estamos buscando porque él tumbó a Baal. Y el papá le dijo, bueno, pues si Baal fue el que se cayó, pues que Baal venga a pelear con él. ¿Verdad? ¿Qué están haciendo ustedes aquí queriendo pelear contra Gedeón, verdad? Y en ese entonces se le llamó, ¿cómo? Baal peor, no, Jerobbaal, ¿sí? Contienda Baal con Gedeón, ¿sí? Entonces, hermanos, después de eso, le dice, ya, esa prueba la pasó. Dice, ahora vamos a pelear con el ejército de los que los están saqueando, Madián. Y dice, está bien, hace un llamado, llegan como 10,000 varones. Y le dice, Dios, ya estamos listos, aquí estamos 10,000, vamos a pelear. Aquellos son más, pero de todas maneras. Y dice Dios, son muchos. Señor, pero es que ellos son más. Sí, pero son muchos. Los que tú llevas son muchos. ¿Ok, Señor? ¿Qué hago? Diles que en la mañana, al que le tiemblen las piernas, que se regrese a su casa. ¿Verdad? Al que tenga miedo, vámonos, que se levante temprano y que se vaya a su casa. Esos miedosos no van a servir en la batalla. Esos te van a estorbar. Entonces ya Gedeón lo pregona. Y en la mañana se levanta y lo primero que hace es empieza a contar. Bueno, 600. Ok, Señor, ya estamos listos. Y le dice Dios, todavía son muchos. Ok, Señor, ¿qué hago? Llévalos al río. ¿Verdad? El que se agache, lleva el agua a la boca. Esos. Total, lo hizo. 300 con 300. Vamos con 300. 300, Señor, sí está bien. Pero, Señor, es que aquellos son como 100,000. Sí, pero yo voy con ustedes. Ok. Si Dios va con nosotros, no importa que seamos así poquitos. Hermanos, en la obra de Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿O cuántos contra mí? Entonces Dios le dijo, estas palabras tienen que penetrar en ustedes. Ustedes tienen que creer en Dios siempre. Tienen que creer en Dios. Para que hagan la obra, ustedes tienen que entender qué es importante. ¿Y saben qué es importante, hermanos? Creer en Dios. Eso es importante. La vida cristiana consiste en creer en Dios y creerle a Dios en todo lo que Él nos ha dejado. Eso es lo fundamental de la vida cristiana. Creer en Dios. Obedecer a Dios por fe, por lo que Él te ha pedido que hagas. Eso tiene que penetrar tus oídos y nunca se te tiene que olvidar, hermano. Si Dios te llama a servirle,
No sé cuántos años Dios te va a querer usar. Pero puede ser que si Cristo no viene pronto, Dios te llame a un ministerio de 50 años o de 60 años. ¿Sí? Mantenerte 50 años en el ministerio, hermanos, va a ser necesario que creas en Dios. Va a ser necesario que creas en Dios. Va a ser necesario que pongas toda tu confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque tienes que mantenerte firme. En medio de las pruebas y de las dificultades, tienes que mantenerte firme, con la mirada puesta en el galardón, con la mirada puesta en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En tercer lugar, hermanos, la falta de humildad. La falta de humildad daña el corazón. Este es un problema bien difícil, hermanos. Bien difícil. Es un problema grave, inclusive, hermanos, grave en el pueblo de Dios. ¿Usted sabe por qué fue expulsado el diablo del cielo? Por eso. Por la soberbia. Por la altivez. Por el orgullo. Por eso fue expulsado. ¿Sabe que el mismo Dios resiste a los soberbios? El mismo Dios dice: contigo no. Porque eres humilde, porque eres soberbio. Pero el que es humilde, Dios derrama su gracia sobre el que es humilde. Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia. Gracia a los humildes. Entonces, hermanos, la falta de humildad es un problema grave, hermano. Grave. Pero ¿sabes por qué es todavía más grave? Porque el último que se da cuenta que le falta la humildad es el orgulloso. El orgulloso cree que es humilde. Y ese es un problema bien grave. Ese es una maraña. Ese es un engaño. Es como un enredo de ligas. ¿Sí? Él cree que es humilde. El orgulloso regularmente piensa que es humilde. Es más, no solamente lo piensa, lo pregona. Está convencido que es humilde. Y ese es un engaño grave, hermanos, dentro del pueblo de Dios. En los versículos del 46 al 48, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué ganas tienen, verdad, de querer ser el mayor? ¿No saben que el mayor tiene mayor responsabilidad? Bueno, dice: y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que es el más pequeño entre todos vosotros. ¿Quién quiere ser el más pequeño? ¿Quién tiene ganas de ser el más pequeño? ¿Quién se está esforzando y está luchando por ser el más pequeño? En la cultura en la que vivimos, hermanos, nos preparan para ser grandes. Nuestros padres nos enseñan a ser grandes. Invierten en nosotros para que seamos grandes. Nadie quiere ser pequeño. Nadie. Dios le cambió a Saulo su nombre. Y le dijo: no te vas a llamar Saulo, te vas a llamar Pablo, el pequeño. Así le dijo. ¿Se acuerdan que estaba una ocasión Pablo orando y diciéndole, estaba escribiendo ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, y dice: pues para que no me exaltase sobremanera, Dios a mí, porque me ama tanto, me puso un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me esté constantemente abofeteando. ¿Por qué? Tengo problemas con el orgullo. Tengo problemas, y como Dios quiere que le sirva, yo necesito ese aguijón conmigo constantemente. Alguien que me esté mostrando: eres el pequeño, eres el pequeño, eres el pequeño, eres el pequeño. Y decía Pablo: yo le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite.
Y no me lo ha querido quitar, sino que me dijo Dios, bástate lo que yo utilizo con los pequeños. Mi gracia. Bástate lo que se necesita para los humildes, que es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, decía Pablo, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque actúa la gracia de Dios en la debilidad, hermanos. Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, que somos débiles, que no somos nada, que no somos nadie, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Yo no estoy diciendo, hermano, que te menosprecies. Lo que estoy diciendo es que reconozcas quién eres tú delante de Dios. Nada más, quién eres tú delante de Dios. ¿Sí? Dios nos ve como grandes, Dios nos ama, Dios nos trata como sus hijos, Dios nos exalta. Fíjense, cuando eres humilde, Dios te exalta. ¿Verdad? Cuando eres humilde, Dios te pone en el lugar donde Él quiere. Pero cuando eres humilde, la humildad es necesaria. Y aquí estaban los discípulos discutiendo quién iba a ser el más grande. Estaban jugando al gato, ¿verdad? Y el que ganara iba a ser el mayor de todos. No se crean. Pero qué discusión. Ellos estaban en discusión, ¿quién sería el mayor? A ver, Jesús nos dijo que Él se va a ir. Jesús es el mayor ahorita. ¿Sí? Pero cuando Él se vaya, entonces, ¿quién va a ser el más grande? ¿Quién va a ser el mayor? Pues Pedro. No, Pedro es muy enojón. Bueno, Juan. No, Juan como que no le entra a veces, ¿verdad? No, entonces, ¿quién? Judas. No, Judas es muy materialista. No, entonces, ¿quién? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Verdad? Y ahí estaban en esa discusión, hermanos. Y esa discusión es un problema, porque esa discusión solamente refleja la falta de madurez en la vida de un cristiano. Pablo decía, cuando ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Dice, ¿no sois carnales? ¿No sois carnales entre vosotros? ¿Acaso alguno de estos murió por ustedes? ¿Quién murió por ustedes? Cristo. Entonces somos de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Somos cristianos. Eso es lo que somos. Entonces, hermanos, la falta de humildad es un problema. Esa es otra debilidad que tenemos. Fíjense, la debilidad no es la humildad. La debilidad es la falta de humildad. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Usted quiere ser pequeño? No, hermano, todavía quiero ser grande. Yo no le estoy diciendo que no se prepare, no le estoy diciendo que no estudie, no estoy diciendo que no le eche ganas, no le estoy diciendo que haga las cosas con excelencia, no le estoy pidiendo eso. Solamente le invito a que reconozca que usted sin Dios no es nada, que necesita a Dios en su vida, para todo, para todas las cosas, usted necesita a Dios en su vida. Y ese es otro problema en el servicio del Señor, la falta de humildad. Y por último, hermanos, otro problema que tenemos también en el pueblo cristiano, particularmente y más entre los siervos de Dios. La falta de tolerancia hacia otros que hacen la obra. Siempre pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón. Y los demás todos están equivocados. ¿Verdad? Nada más yo estoy bien, todos están mal. Es más, el que no piensa como yo, ni salvo es. ¿Verdad? A veces hay algunos que piensan eso. Versículo 49. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Es más, lo amarramos. Porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y hermanos, quiero enseñar esto. Dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo evangélico, dentro de todos los que creemos en Jesucristo, todo el que cree en Jesucristo va a vivir eternamente con Dios.
¿Está usted de acuerdo? Y son nuestros hermanos. ¿Está de acuerdo? Y vamos a pasar una eternidad juntos. ¿Está usted de acuerdo? Sí. No todos hacen las cosas como nosotros creemos que la Biblia enseña que se deben de hacer. Pero no es razón para que yo a ellos los menosprecie y los ponga a un lado. Quizá no vamos a poder estar juntos dentro de una misma congregación. ¿Por qué? Pues porque no vamos a poder dividir una iglesia. Pero son nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces, no se los prohíbas. Pero es que hay algunos que hablan en lenguas, y hay otros que hacen esto, y hay otros que hacen esto otro. Déjalos. Son nuestros hermanos en Cristo mientras ellos crean en Jesucristo. Mientras ellas tengan su confianza puesta en Jesucristo, son nuestros hermanos. Pero es que están creciendo mucho. El reino de Dios está creciendo. ¿Sí? No son ellos, es el reino de Dios el que está creciendo. La próxima semana nuestra hermana Jessie ya no va a estar aquí, va a estar allá del otro lado del charco grande, ¿verdad? En otro continente. En la ventana 1040. Ahí nadie se pregunta de qué denominación eres. Nadie se pregunta eso. Ahí ves a una persona que es cristiana y lo abrazas, porque es tu hermano en Cristo. Y porque tienes deseos de toparte con alguien que tiene fe en Jesucristo y que cree en Cristo Jesús. Hermanos, qué importante es que nosotros maduremos. Yo no les estoy pidiendo que cambien sus convicciones y no vamos a cambiar nuestras convicciones. Lo que tenemos que hacer es madurar para dejar de estar señalando a los demás por las cosas que hacen o que no hacen o dejan de hacer o hacen diferente a nosotros. Dios un día nos va a llamar a cuentas a todos y todos vamos a presentarnos delante de Él y vamos a darle cuentas de lo que Él nos pidió que hiciésemos. Yo creo que la multiforme gracia de Dios es tan grande que Dios tiene una iglesia para todo tipo de personas en el mundo. Eso es lo que yo creo. Dios tiene una iglesia para cada grupo de personas. Tiene un siervo para un tipo de personas y tiene otro siervo para otro tipo de personas. Y Él nos llama, Él nos capacita, Él nos entrena y Él nos envía. Entonces, hermanos, hagamos la obra, ¿verdad? No significa, hermanos, que para yo hacer la obra de Dios, entonces voy a ir a meterme a una iglesia y entonces voy a cambiar esa iglesia. No, quiero hacer la obra de Dios. Hay montones de inconversos. Quiero hacer la obra de Dios. No es que yo le voy a decir, bueno, ya estoy aquí, ahora sí, pueblo cristiano, todo el que quiera colaborar conmigo, véngase conmigo y entonces vamos a hacer mi iglesia grande. No, ¿a qué me ha llamado Dios? A la iglesia, a predicar el evangelio. Pues sal por las calles e invita a las personas a que vengan a los pies de Jesucristo. Predícales el evangelio, háblales de Cristo, disipúlalos, enséñales la doctrina, ayúdales a crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Esa es la iglesia. ¿Sí? No consiste en estarnos pirateando entre las iglesias a los miembros de las iglesias. Consiste en predicar el evangelio del reino de Dios a quien no lo tiene. Qué fácil, hermanos, es hacer una iglesia en otra iglesia. Hacer una iglesia dentro de otra iglesia. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Pablo nos enseña cómo es la misión, donde no se haya predicado. Y hermanos, hay familias que no tienen fundamento. Hay familias que necesitan a Jesucristo. Hay pueblos que no conocen a Jesucristo. Vaya allá y predique el evangelio allá. Hay lugares, hay países que no conocen el evangelio de Jesucristo. Lleva el evangelio de Jesucristo allá. Pero tenemos que aprender, hermanos, a tolerarnos unos a otros. ¿Sí? A entender que el reino de Dios es muy grande. El reino de Dios es muy grande. Si tú no entiendes esto y tienes el concepto solamente de que mi iglesia local es todo el imperio de Dios,
estás bien equivocado. Bien equivocado. Porque tu iglesia, nuestra iglesia, es una pequeña parte en el gran reino de nuestro Dios. Y es bien hermoso encontrarte con otros hermanos que no son rivales, que no son competidores, que somos soldados del mismo ejército de nuestro Dios, llamados a predicar la palabra. Y estos 4 problemas, hermanos, solamente nos muestran que como seres humanos somos débiles para hacer la obra de Dios. ¿Qué necesitamos? Al Dios grande que cantábamos hace rato, ¿verdad? La gracia de Dios la necesitamos derramarse en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, en conclusión, hermano, yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cuál es tu gran necesidad? ¿Tú tienes problema con algo de esto? ¿Tienes problema con algo de esto? Porque si quieres servir al Señor y tienes problema con algo de lo que estábamos ahorita viendo aquí, hermano, vas a batallar mucho. Vas a batallar mucho. Estas cosas tienen que aprenderse a lo largo de los años. ¿Para qué? Para que la madurez pueda llegar a nuestra vida. De lo contrario, cuando no tenemos, hermanos, esa madurez, hermanos, juzgamos las cosas según las apariencias y no con justo juicio. Entonces, ¿cuál es tu gran necesidad? De la grandeza de Dios podemos recibir todo lo que necesitamos para hacer su obra y poder disfrutar de todo lo que Él es y tiene para nosotros. Entonces, los apóstoles, yo me imagino, se daban grandes banquetes de enseñanza al lado de Cristo Jesús, ¿verdad? A través de las equivocaciones que ellos cometían y Dios los enseñaba. Nosotros también nos equivocamos, ¿no es cierto? Yo me he equivocado muchas veces, me equivoco muchas veces, ¿sí? Pero la gracia de Dios es tan maravillosa que siempre me rescata, siempre me saca adelante. ¿Sí? Es necesario solamente reconocer que necesitamos a Dios en todo.